En el corazón de la cultura coreana hay un sentimiento que no te puedo decir cuál es, porque no existe una palabra en español para poder definirlo. De hecho, no existe una palabra en ningún otro idioma distinto del coreano, y esto es bastante curioso porque es un sentimiento que definió a una nación, por lo menos durante un par de siglos. El Han es un sentimiento acumulado que nace de la mezcla de emociones como la ira, la injusticia, la tristeza, el arrepentimiento, la pena y la frustración. Es un sentimiento tan complejo que suele definirse también como un ori, que puede interpretarse como un nudo emocional. Un periodista británico que viajó a Corea justamente para investigar este tema terminó comentando que muchos coreanos mayores le afirmaban que por ser extranjero era prácticamente imposible que entendiera qué significaba el Han. Es más, hay un escritor llamado Yundo que, hablando justamente sobre este tema, afirma exactamente lo mismo, por lo que este periodista terminó diciendo: ¿perdona? ¿Que no voy a entender un simple sentimiento? Hold my beer, little boy, y lo definió así. El Han es el estrés causado por la brecha entre las expectativas y la realidad. Pero más adelante hace una pequeña aclaratoria y dice que podría significar esto, pero también podría significar la interiorización de un deseo de venganza. Y aquí tenemos que detenernos porque casualmente el Han suele tomarse como el sinónimo de la palabra urami, que es un sentimiento japonés que puede entenderse como odio, como rencor y como venganza, y que no tiene nada que ver con Han. Entonces, ¿cómo es que casualmente un periodista británico, intentando comprender el Han, termina dando una definición que coincide más con una palabra japonesa que casualmente se utiliza como sinónimo? Déjame contarte una historia. Yanagi Muneyoshi fue un japonés que llegó a Corea durante la colonización japonesa. Fue Yanagi quien popularizó el término Han de los coreanos y fue Yanagi quien definió la cultura coreana como la cultura del Han. Yanagi un día despertó muy creativo y, observando el arte y la arquitectura coreana, se dio cuenta que tenían muchas curvas. Los tejados en sus estructuras, la cerámica. Él terminó describiendo el arte coreano como el arte de las curvas. Y hasta aquí todo bien, no hay ningún problema. El problema vino después, en la forma en la que lo interpretó. Para Yanagi, las curvas transmitían delicadeza, pero también fragilidad, comparando el arte coreano con el de China o Japón, cuyas líneas rectas las asociaba a la fortaleza y a la masculinidad. Yanagi decía que las curvas eran el reflejo de una mentalidad débil y triste. Y esto no tiene que sorprendernos, pues estamos en plena invasión de Corea por parte de Japón y abundaban las narrativas que justificaban que Japón era un país culturalmente superior a Corea. Yanagi se inventó que el Han era una emoción cultural que había sido transmitida a lo largo de generaciones, y por eso el arte coreano era el arte de la melancolía. El Han era melancolía frente al arte chino, que era el arte de la voluntad, y el arte japonés, que era el arte del refinamiento. Y cuidado, porque Yanagi era un defensor del arte coreano, simplemente que en su interpretación no pudo evitar ese cierto matiz de superioridad nipona. Fue Yanagi el japonés que abogó por la protección del patrimonio cultural coreano, e inevitablemente fue su visión la que terminó perpetuándose en Japón y posteriormente en Occidente. Los críticos de arte europeos o estadounidenses que llegaron luego de la caída del imperio japonés ya se vieron contaminados con esta visión de Yanagi, y quizá por costumbre los coreanos terminaron haciendo del Han un concepto propio, utilizándolo para describir sus últimos 200 años de historia, desde la corrupción de los últimos años de la dinastía Joseon, el periodo colonial japonés, la guerra de Corea y la posterior dictadura militar. Pero todavía falta un ingrediente para poder perpetuar la idea del Han como un sentimiento coreano, y ese ingrediente vendría de la mano de la industria cultural. En los años 90, el Han resurge como una emoción coreana que forma parte de películas, dramas televisivos con elementos melodramáticos y algunas baladas coreanas, los precursores de lo que hoy conocemos como el K-pop y los K-dramas. Así que, entonces,
¿Qué es el Han? El Han suele estar relacionado con lo que no se pudo hacer. Es como una tristeza y arrepentimiento por las oportunidades perdidas. También el Han puede relacionarse a lo que no se pudo dar. Por ejemplo, es ese sentimiento que aparece al pensar en un ser querido que ha fallecido, pero con el que quedó algo pendiente. Pareciera que el Han es una frustración por un deseo insatisfecho que tiene la particularidad de permanecer en el tiempo. El Han no es momentáneo. El Han es Han cuando se perpetúa. Por eso se relaciona a Corea con el Han, porque es un pueblo que podría tener un resentimiento acumulado por tener que vivir durante tanto tiempo sometido a condiciones impuestas por potencias más fuertes: Japón, la Unión Soviética y Estados Unidos. Un país al que se le prohibió hablar su propio idioma, un país al que se le prometió una independencia que nunca se cumplió y un país que resultó dividido sin quererlo. El Han es posiblemente una de las claves para ese manejo tan sofisticado de las emociones que tienen algunos de sus dramas, porque mientras algunos lo interpretan solo como resignación, otros lo ven como algo que puede acumularse y convertirse en una fuerza productiva. Al menos esta es la idea que se popularizó en Europa y en Estados Unidos desde el año 2010 hasta el día de hoy, interpretando el Han como una emoción sofisticada que sublima el dolor y lo transforma en arte. Pero no hay que olvidar que estas ideas de dolor, resignación y venganza no vienen de los coreanos, sino que son conceptos atribuidos por quienes interpretan a los coreanos, y algunos de ellos asumieron. La venganza habla más de la cosmovisión japonesa y estadounidense que de la propia Corea. De hecho, cierta industria del entretenimiento en una década muy particular tomó el tema de la venganza como tema central para bastantes de sus películas. A lo que voy es que entender el Han como la emoción de los coreanos es caer en un estereotipo cuando históricamente Corea fue conocida como una nación que era amante del alcohol, el canto y la danza. El Hung, que se traduce como alegría o entusiasmo, en contraposición al Han. Pero esto fue antes de ser colonizada por Japón y sería comprensible que el Han fuera una emoción producto de un evento tan traumático como el de una invasión. En resumen, que el Han podría ser un trauma ocasionado por décadas de opresión y que podría interpretarse como la nostalgia de algo que se ha perdido, de una oportunidad que se ha perdido y que ya no puede recuperarse. Aunque mejor dime tú, con todo esto que te he contado, ¿qué entendiste? ¿Qué es el Han?